El próximo lunes 15 de septiembre, un año más de independencia y soberanía de nuestra nación. La celebramos, honramos a nuestra nación y oramos porque políticamente seamos libres, soberanos e independientes, pero en espíritu que reconozcamos el señorío de Jesús sobre Guatemala. Dos cosas totalmente distintas. Celebramos políticamente la independencia de Guatemala, pero nuestra oración es que Jesús sea Señor de Guatemala y rindamos a Él la soberanía que merece como nación. Hoy vamos a honrar a nuestra nación, por lo tanto le voy a pedir que se ponga con todo el respeto y todo el honor que merecen nuestros símbolos patrios. Y entonces nos vamos a preparar para el ingreso de nuestro pabellón nacional. Muy bien, por favor, se pueden ubicar acá a la par para que los puedan ver a los abanderados. Muy bien, ahora vamos a entonar el himno nacional de nuestra bella Guatemala.
Saludo 2, que viva nuestra Guate. La palabra del Señor es enfática a cuál debe ser la actitud de los hijos de Dios en cuanto a su patria y su nación. En ningún momento la Biblia nos dice que juzguemos o señalemos a las autoridades de nuestra nación. Por el contrario, el Señor nos dice, como hijos de Él, con un entendimiento distinto, oren por sus autoridades, bendigan a sus autoridades, honren a su nación, sean ciudadanos dignos de una nación. Así que eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a orar por nuestra nación, vamos a bendecir a nuestra Guate, vamos a creer que el Señor Jesús es Rey y Señor de Guatemala, y que Guatemala ocupa un lugar especial en el corazón de Dios. Y como la Biblia dice, ¿qué son las naciones sino personas? Al bendecir a Guatemala, también bendecimos a los habitantes de esta nación. Así que por favor, extienda su mano hacia nuestra bandera y vamos a pedirle al Señor que Él siga siendo bueno con nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, confiamos que tú tienes un propósito, que tú tienes, Señor, algo especial para nuestra nación. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, como una forma de bendecir a nuestra nación, Señor, tocamos, Señor, el símbolo patrio, nuestra bandera, para rogar por nuestra nación, para que tu oído esté inclinado al clamor de tus hijos, para que tu mirada esté sobre nuestra nación, para que tu bondad, tu gracia y misericordia, como hasta el día de hoy, no sea parte de nuestra nación. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos que Guatemala tiene un lugar especial en las naciones, en tu reino, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas el centinela de nuestra nación, que tú seas el guardia de nuestra nación, que tu Espíritu, Señor, haga un vallado en todo alrededor de nuestra nación, que tu reino se establezca en Guatemala, que tú seas Señor y Rey de Guatemala, que tengamos temor a ti, Señor, que podamos honrar tu nombre, que podamos reconocer como nación, como país, que tú eres Señor de Guatemala. En el nombre poderoso de Jesús, sabemos, Señor, que tenemos como iglesia una meta que cumplir, tenemos una misión que cumplir, tenemos un llamado al cual tenemos que responder. Señor, permite que tu iglesia, que nosotros, tus hijos, hagamos la diferencia en esta sociedad, en esta nación, Señor. El que roba, que ya no robe más. El que no trabaje, que trabaje. El que no sea honesto, que sea honesto. El que es mentiroso, que no sea mentiroso. Que como iglesia y como tus hijos, Señor, hagamos la diferencia en esta sociedad, en este país. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso orar por nuestra nación, bendecir a nuestras autoridades, pero también es nuestra responsabilidad actuar y comportarnos como hijos del reino. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Jesús, a ser esta iglesia que hace la diferencia en Guatemala.
En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a nuestra nación. Bendecimos a nuestra bella Guatemala. Bendecimos sus fronteras. Bendecimos, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. Bendecimos, Señor, la tierra que tú nos diste. Bendecimos a nuestras autoridades. Bendecimos, Señor, la economía de Guatemala. Bendecimos, Señor, el poder judicial. Bendecimos el poder, Señor, Dios mío, ejecutivo, Padre eterno. Bendecimos el poder legislativo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta nación y a cada uno de los habitantes dentro de Guatemala y aquellos que también están fuera de Guatemala. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tu gracia, tu misericordia y tu favor, como hasta el día de hoy, siga latente en nuestra bella Guatemala, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, abanderados pueden regresar a su lugar. La bandera permanecerá ahí por todo este mes. Hoy es una mañana especial. Queremos pedirle a Julio Salguero, quien es el que trae la palabra del Señor para este momento. Muy bien, pero esta mañana tenemos un tema que se llama Preparados para defender la fe. Es muy interesante el nombre, ¿verdad? Preparados para defender. Y ahora que estaba orando Estuardo por Guatemala, yo pensaba de veras que si hubiera una invasión extranjera tendríamos que defender, ¿verdad? Tendríamos que ponernos el casco, aún las mujeres, digo yo, hombres y mujeres, para defender nuestra nación. Y generalmente uno defiende aquello que aprecia, aquello que ama, aquello que es importante, aquello que tiene valor. Y en esta mañana el tema entonces es ese, ¿verdad? Preparándonos ¿para qué? Para defender la fe. Y yo podría decir que realmente el Señor no necesita que nosotros defendamos lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? El Señor realmente no necesita pero a nosotros sí nos conviene defender lo que creemos, defender nuestra fe, nuestra esperanza, porque aunque nosotros no debemos ser contenciosos con relación a este tema, pero sí en el camino nos encontramos con personas a quienes nosotros queremos llegarles con el mensaje de la palabra y resulta que no nos reciben lo que decimos. Algunos saben algo de lo que estamos diciendo y otros nos refutan con argumentos de diferente tipo, pues según ellos lo que debiera ser el evangelio, lo que es para ellos, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que nosotros en ese defender nuestra fe, pues no debemos pelear con las personas, ¿no? De hecho, si usted está compartiendo con alguien o le quiere compartir la palabra a alguien o alguien le da la oportunidad de hacerlo, uno no puede llegar ni arrogante ni puede llegar obligando a las personas a que al final de mi charla acepten a Jesús o que crean todo lo que yo digo, sino que uno tiene que llevar la palabra pues con mucha sabiduría y con respeto hacia las personas, pero sí debe sentar con mucha claridad las bases de lo que uno cree, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como nuestro libro de texto la palabra de Dios y somos de los que creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, etcétera, etcétera. Ese es el concepto bíblico de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: tú que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, entendido para la salvación que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo anima a Timoteo para que lea, para que se empape de esa palabra. Entonces, esta defensa no es para pleito ni es para contender realmente, sino simplemente para que la gente también se dé cuenta que nosotros estamos firmes en lo que creemos y que sabemos lo que creemos y por qué lo creemos. Ahora, la pregunta en este punto sería: ¿será que sabemos qué es lo que creemos? ¿Entendemos
qué es lo que creemos y por qué estamos aquí y por qué no estamos en otro lado y por qué no somos ascetas, ¿va?, allá en el desierto, o por qué no somos budistas y estaríamos en otro lado, sino que somos cristianos, somos creyentes, somos personas que creen en Jesús, en la palabra y en todo el plan de salvación. Y fíjense que el versículo, que es el versículo prácticamente base, que es 1 de Pedro 3:15, ahí lo tenemos. Mire lo que dice, es muy interesante. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué dice? Preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa, pero dice con mansedumbre, y eso me llamó la atención, porque a veces uno quiere presentar defensa, pero si el otro está violento, yo voy a ser igual de violento o más violento, ¿va? Porque ¿cómo voy a dejar yo que me pisotee ¿va? Pero miren lo que enseña la palabra. Tú debes estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que el Señor no nos llama a contender con nadie, a pelear en el sentido de que uno quiera implantar su verdad o lo que cree que es la verdad de Dios, sino simplemente nos lleva en primer lugar a que nos demos cuenta que sí necesitamos prepararnos. Necesitamos darnos cuenta de que no es la vida cristiana solo cuestión de que yo ya acepté a Jesús y ya salvo siempre salvo, y entonces yo ya no asisto a una congregación, no leo la palabra, no conozco las escrituras, yo voy cuando me da la gana, e incluso me puedo dar unas mis canitas al aire, ¿verdad? Porque ya soy un creyente, ya acepté a Jesús y obviamente yo ya voy para el cielo. Y es cierto, la salvación es por gracia. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que ese es un regalo de Dios. Sin embargo, si alguien cree en el Señor Jesucristo, esa persona tiene que dar fruto, así, de ley. Si usted verdaderamente ya le ha entregado su corazón al Señor, tiene que dar fruto. Porque si usted sinceramente aceptó a Jesús con todo su corazón, aunque no tuviera el 100 de entendimiento cuando usted hizo eso, la semilla de la palabra de Dios y la presencia del Señor ya mora en su corazón. Entonces eso mismo lo tiene que animar a usted a dar fruto, y el mismo Espíritu Santo lo llama y lo guía y lo lleva a usted para que su vida vaya cambiando. Ya no puede ser uno igual, no podemos ser igual. Entonces estas personas a las cuales uno se encuentra a veces en el camino deben ver que nosotros sí estamos preparados, estamos equipados, estamos listos para hacer la voluntad de Dios y compartir la palabra de Dios. Y para eso quisiera que viéramos la siguiente diapositiva, que esa solo es el título que dice la importancia de equiparse. Entonces pasemos a la siguiente, porque realmente nosotros, hermanos, no debemos ignorar los elementos principales de nuestra fe. Uno debiera saber qué es la salvación, uno debiera saber qué es la santificación, uno debiera saber qué es la redención, uno debiera saber qué es la transformación. Todas esas palabras que están aquí en la Biblia y que son ese proceso de cambio que el Señor ha hecho en nosotros y que sigue haciendo, porque de todos los que estamos aquí que somos creyentes en Jesús, ninguno puede decir que ya llegó a la cima, ninguno, aunque sea el supercreyente o aunque sea el superanciano de esta iglesia, no podemos decir que ya llegamos a la cúspide, sino que nosotros vamos en el camino todos, hermanos. Quizás los niveles pueden ser diferentes, ¿verdad? Por el tiempo, o por la experiencia, o por el conocimiento. Puede ser diferente a alguien que comenzó hace poco, pero todos vamos en el camino. Al que va adelante no puede decir, yo ya la hice, ¿no? Vamos en el camino. Y en el tema de equiparse, de conocer la palabra de Dios, hermanos, nunca podemos decir que ya lo sabemos todo. Por mucho que usted haya estudiado aún teología y estudios bíblicos y cursos, no lo sabemos todo, hermano.
Hay cosas que no entendemos en su totalidad. Hay temas que son a veces tan difíciles, profundos en la Escritura, que uno no puede decir que ya lo conoce todo. Yo ya le puedo dar el 100% del mensaje de la salvación, del arrepentimiento, porque hay elementos que a veces se nos pasan, o a veces nosotros interpretamos mal la Escritura y damos un mensaje que no está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces necesitamos equiparnos. Debemos nosotros en ese sentido ser muy conscientes de buscar qué cosas necesitamos para ir equipando nuestra vida y que nuestro entendimiento acerca de Dios, de su palabra y del propósito de Él para nuestra vida, pues lo entendamos bien, que sepamos en qué estamos metidos, ¿verdad? Quizás de este grupo, no sé si alguno anda por ahí, que haya estudiado teología específicamente, ¿verdad? Que sea un licenciado en teología, egresado de la UPANA. ¿Habrá alguien aquí de egresado de la UPANA en teología? ¿O en alguna otra universidad? ¿Habrá algún administrador de empresa? Levante la mano solo para saber. 1, 2, ¿qué más? Levante la mano. 3, ¿quién más es administrador de empresas? O sea, se da cuenta, de teología no hay ninguno. Y yo estudié teología, pero no salí de la UPANA. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta que la mayoría de cristianos no se ocupan o preocupan por estudiar teología. Y de hecho, a veces en las iglesias, en las mismas iglesias cristianas, lo desaniman a uno para que no estudie teología, porque le dicen, no, ahí te van a confundir vos. Ahí vos lo que vas a parar haciendo es alejándote de Dios. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué onda, va? Y si la teología es la enseñanza acerca de Dios, y obviamente va a depender de las corrientes que hay en las universidades donde se estudia, ¿va? Pero el asunto es como que no nos preocupamos por avanzar y profundizar en esos temas, sino que nos quedamos en la periferia. Y decimos, bueno, pues yo ya creí en Jesús, ya entiendo qué es salvación y etcétera. Pero hermano, el mundo nos está a veces avanzando. De hecho, hay un montón de gente que no es ni siquiera cristiana, que estudia teología, hermano, que sea para rebatir o para echarnos en cara cosas o para desmentir que la palabra sea la palabra de Dios, ¿verdad? Que la Biblia sea la palabra de Dios, pero de todos modos se meten a estudiar y saben y aprenden y todo. Filósofos, teólogos profundos, ¿verdad? De hecho, dentro de la Iglesia Católica, de hecho, hay un montón de teólogos bien profundos, hermano. Así, pero que casi que se pasan de este lado para este, ¿va? Agarran la Biblia y se pasan hasta este lado de la profundidad. Pero también en el mundo protestante evangélico tenemos un montón de grandes teólogos. De la Reforma para acá, no me refiero a la Avenida Reforma, ¿va? Sino de la Forma Protestante. De la Reforma Protestante para acá, hermanos, hay una cantidad de teólogos, muchos de ellos europeos, alemanes, ¿verdad? Suizos, que realmente conocían la palabra de Dios, hermano. Y ahora cuando nosotros oímos hablar de la Reforma Protestante, deberíamos de investigar y ver quiénes fueron los líderes de todo ese gran movimiento y aprender de ellos, de la fe, de poner los fundamentos de nuestra fe. Entonces, lo que quiero decir, hermano, es que nosotros sí debemos preocuparnos por conocer, por equiparnos, por proveernos de las cosas necesarias acerca de la fe, porque de lo contrario prácticamente estamos perdiendo, hermanos, un campo muy importante al cual nosotros debiéramos involucrarnos. Entonces, nosotros debemos crecer en lo individual. Y lo primero es, tenemos que asemejarnos o tener o aprender cómo tener el carácter de Cristo. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Si pueden pasar esa diapositiva, please. Así nos ayudamos todos. Parece que es estancado ahí. Ok, así leen conmigo, ¿verdad? Lo primero, hablando puramente en lo individual, debemos adquirir el carácter de Cristo, esto es sujetándonos al Señor y siendo llenos del Espíritu Santo. Y eso solo se logra buscando al Señor, hermano. Esa es intimidad con Dios. ¿Qué más dice? Para encontrar esa bendición y esa intimidad con Dios,
necesitamos varias cosas. Número uno, la oración. Debemos orar. El Señor dijo, cuando ores, métete a tu cuarto y cierra la puerta. Y ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos, ¿qué va a hacer? Te recompensará en público, en lo secreto. Ora en lo secreto. Se puede orar públicamente, obviamente, pero para crecer en el Señor debe ser algo en lo secreto. La oración, la lectura y meditación de la palabra, hermano, importantísimo. Usted no puede pasar, siendo tal vez exagerado, un día sin que usted no se acerque a leer la Biblia. Y buscar, hermano, algún método que lo ayude a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Aquí en el internet, hermano, en esa app de la Biblia, ahí puede encontrar uno no solo la Sagrada Escritura en sí, sino programas, métodos, una serie de guías para que uno pueda ir leyendo la Biblia así al día, todos los días, una porción, y meditarla y por qué no memorizarla y atesorarla en nuestro corazón. Entonces, oración, debemos profundizar en eso, debemos aprender a leer y a meditar en la palabra de Dios. Y eso de meditación es algo así como rumiar la palabra de Dios, ¿sí? Esa es la idea. O sea, es que uno agarra una porción de la Biblia y trata de sacarle el máximo del jugo, ¿eh? Y luego pues pasar a otra. Nosotros nos conformamos muchas veces con leer, hermano, y a veces leemos y ni siquiera entendemos. Pero nosotros tenemos que ponerle énfasis a esto, que en lo individual nosotros hagamos esto. Oración, lectura, meditación de la palabra. El tema de la alabanza y la adoración no es solo para los domingos aquí. Nosotros debiéramos ser adoradores. Y si usted quiere aprender alabanza y adoración, lea los Salmos. Ahí, hermanos, encontramos alabanza y adoración de pe a pa, de principio a fin. Todas las técnicas de alabanza y adoración que nosotros tenemos han salido del libro de los Salmos, hermanos. Que levante las manos, que póstrese, que dance. ¿Eh? Y la llenura del Espíritu Santo, más la lectura de la palabra, más la alabanza, más la adoración, más la meditación, hermano, usted y yo tenemos que ser súper creyentes. Ya casi para ir terminando, porque no tengo mucho tiempo, está el punto también, bueno, incluso habla de los ayunos, ¿verdad, hermanos? Nosotros aquí a veces ayunamos y hemos hecho ayunos. Incluso en años pasados hemos hecho ayunos frecuentes y largos, pero también está el llamado a eso. Al ayuno es abstinencia voluntaria de los alimentos, ¿verdad? Ahora, como iglesia, ¿qué es lo que nosotros debemos aprender a hacer como iglesia de Cristo? Pues debemos equiparnos y prepararnos para la expansión del reino de Dios a través del evangelismo. Debiéramos saber cómo testificar, debiéramos saber cómo acercarnos a otros para hablarles acerca de Jesucristo. Hay cursos también para eso, hermanos, cómo evangelizar, cómo romper el hielo, cómo hablarle la primera palabra que usamos para hablarle a una persona que no es convertido, cómo lo guiamos a Jesús. Eso también es parte de como iglesia, estoy hablando ahí ya en general, debemos estar equipados para toda buena obra. Y recordemos, hermano, que el libro de Mateo, el capítulo final de Mateo, el Señor dijo que Él se iba, ¿verdad? Pero Él nos dejó, porque ahí sí debemos incluirnos todos, aunque el mensaje inicial se lo dio a los apóstoles, pero nosotros debemos incluirnos en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los apóstoles lo hicieron casi que literalmente, hermanos. Aunque se quedaron un tiempo en Jerusalén mientras la iglesia se iba como formando, sí, vamos a usar esa palabra, pero mientras se iba fundamentando, ellos se quedaron en Jerusalén. Pero usted se acuerda que en el libro de los Hechos, ya en el capítulo 9, si no estoy mal,
o 7, 8 y 9 ya aparece un enemigo de los cristianos llamado Pablo, aparte de los fariseos, de los escribas y todos ellos, un poco los romanos. Encontramos que ya los cristianos empiezan a ser perseguidos a los pocos años de que Jesús había resucitado y había sido levantado al cielo. Y Pablo, que era un fariseo, que seguidor de la ley, ¿qué hizo él? Dijo, no, estos herejes protestantes, seguidores del tal Jesús, yo los voy a echar a todos. Y empezó a perseguir a la iglesia, hermano, y los agarraban, los arrastraban, hombres y mujeres. Miren, no era solo a los hombres dirigido el asunto, porque las mujeres también se habían convertido a Jesús, ¿va? Amén, hermanas. Entonces, hombres y mujeres, dice, los llevaba arrastrados, dice el libro de los Hechos. Entonces, hermano, la iglesia pasó por esa época de persecución bien fuerte, y todo eso provocó con el tiempo que mucha gente huyera de Jerusalén y se fueran a lugares vecinos, pero no se fueron solos, llevaban el evangelio. Y uno encuentra, hermano, que a los pocos años en la historia del cristianismo uno encuentra una iglesia poderosa en un lugar que se llama Antioquía de Siria. Es un lugar ya de gentiles. Y ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos uno encuentra que en esa iglesia habían profetas, habían doctores, habían evangelistas, ya estaban los ministerios funcionando. Y era una iglesia que no era judía, sino que era una iglesia gentil. Y esa gente ya había entendido, y de ahí, si usted lee la Biblia, Pablo en su primer viaje misionero de ahí, de esa iglesia no judía, sino gentil, pero de creyentes, de ahí salió para su primer viaje misionero. Cuando se convirtió a Jesús, todos han de conocer la historia, lo empezaron a perseguir también, le dieron de su propia medicina, lo persiguieron, pero este hombre provocó que en la iglesia pasaran grandes cambios, y tanto él como Pedro y los demás apóstoles, hermanos, se ocuparon en la expansión del evangelio del reino de Dios. No se quedaron encerrados en un lugar, sino que salieron. Y ahora nosotros como Iglesia Verbo, ¿qué es lo que debemos hacer en esa línea? Pues congregarnos, lo que estamos haciendo. Así crecemos, así nos amamos unos a otros. La iglesia es un lugar de oportunidad de salvación, de perdón, de salud espiritual, de sanidad física, de conocernos unos a otros, de amarnos unos a otros, de honrarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros en nuestras necesidades. Aquí nos aprendemos a servir también a otros, y por otro lado, también aprendemos a que existen los cursos del SED, hermanos. Eso ya es echarle salsa a los tacos, ¿verdad? Con nuestro curso SED. Pero mire, eso es una bendición. Nosotros necesitamos equiparnos, y este año nosotros, como decía Estuardo hace un rato, abrimos los cursos del SEB. El SEB tiene más o menos unos 10 o 12 cursos, de 10 lecciones cada curso. Es una cuestión algo larga, hermanos. Y nosotros acabamos de terminar el primer libro, que se llama Bienvenido a Verbo, y ahí fue donde se inscribieron más de 150 personas, pero algunos por diferentes razones no pudieron concluir, ¿verdad? Entonces, obviamente no vamos a darle diplomas a todos, ¿verdad? Con el perdón de algunos. Pero lo que quiero decirles es que parte del equipamiento que como Iglesia Cristiana de Verbo El Naranjo nosotros queremos proveer para ustedes es el SED. Y pues dentro de un ratito yo le voy a dar alguna información más específica del curso que vamos a abrir ya el 21 de septiembre, ¿verdad? Pero así me anticipo a contarle esto, porque de hecho la iglesia como tal está llamada a capacitar a sus miembros, ¿verdad, hermano? Llamada a capacitar a sus miembros, porque de lo contrario no podremos presentar una defensa. Como dijimos al principio, no podemos estar preparados para presentar una defensa. Santifiquen a Dios el Señor, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a aquellos que los demandan de ustedes una razón de su fe. Entonces, como ve, hay una participación individual, hay una como iglesia que es más colectiva, pero en medio de todo eso, hermanos,
el mensaje tiene que seguir siendo predicado. Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, y este es el punto número 1, y fuere bautizado, el bautismo es como la confirmación de mi fe, ¿va? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? ¿Qué dice el versículo? El que no creyere, ¿qué? El que no creyere le van a dar poporopos por ahí, ¿verdad? Pues el que no creyere, pues obviamente se enfrentará a otro tipo de experiencia con Dios, ¿verdad? Pero ese mensaje es el que la iglesia tiene que llevar de muchas formas, de muchas maneras, usando la tecnología, usando la radio, la tele, la IA, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las redes y todo. La iglesia tiene que llevar el mensaje a como dé lugar, hermano. Nosotros tenemos que saturar, digámoslo así, el mundo con el mensaje de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos equiparnos, ¿ok? Entonces, termino ya esto, hermanos, porque todavía nos faltan algunas cosas que hacer. Solo le leo el último versículo que me llamó la atención del libro de los Hechos, donde dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, estos líderes de la iglesia del principio hicieron lo que Dios les mandó a hacer, hermanos, y la iglesia empezó a crecer. Usted lea, por favor, lea el libro de los Hechos para conocer más de la historia de la iglesia, hermano, y cómo comenzó, cómo avanzó, etcétera. Y siga leyendo otra literatura que le ayude a conocer más. Entonces, el Señor lo que hizo era que manifestó su gran poder sobre el liderazgo de la iglesia, porque ellos eran los que tenían que equipar y los que tenían que enseñarle a los demás, y ellos daban testimonio de la resurrección del Señor. Ese era su mensaje principal, la resurrección de Jesús, porque eso es lo que la resurrección de Cristo es la certificación de que Él es el Hijo de Dios, hermano, de que Él es el Mesías y que ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre para la gloria de Dios, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y nosotros necesitamos gracia, hermanos. ¿Y qué es gracia? Es el favor de Dios, pero también es la capacidad que Dios nos da para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Porque en el cristianismo prácticamente todo es por gracia, hermano, ¿verdad? No es porque soy muy topado, o muy bueno, o muy calidad, o muy bla, bla, bla. No, aquí todo es por gracia. Entonces usted y yo tenemos una misión, y el Señor quiere que nosotros lo hagamos para la gloria de su santo y poderoso nombre. Amén. Aleluya. Bueno, gracias, Señor.